Bueno, muy bien. Entonces, vamos a iniciar la sesión de trabajo. Tenemos como base la sesión de la semana pasada que fue ISO 45001. Entonces, la idea es que trabajemos un poquito sobre ese tema, que hablemos de esos temas que son diferentes en ISO 45001 con respecto a OSAS 18001, que nos concentremos un poquito en la valoración del riesgo. ¿Correcto? Sí, correcto. Bueno, entonces, dame un segundo, yo abro acá la presentación que trabajamos la semana pasada. Listo. Muy bien. Tengo entendido que mañana hay clase, ¿verdad? Sería la última y el viernes es el examen final, ¿verdad, profe? Mañana no, el jueves. Jueves. O sea, tenemos sesión el jueves. El jueves vamos a hacer la sesión de auditorías. ¿Sí? Vamos a hablar sobre las auditorías. Entonces, esa sería ya la última, ¿cierto? Cierto. Entonces, mira, esta presentación pues es, digamos, muy corta. Yo quiero que le demos una miradita así general y ahí ya nos concentramos en lo del riesgo. Los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, pues digamos que esta norma ISO 45001 se le estuvo trabajando durante muchísimos años, estuvieron casi 10 años tratando de sacar la norma, porque la Organización Internacional del Trabajo pues decía que la norma no tenía todos los elementos necesarios para proteger a los trabajadores y realmente el tema de seguridad y salud en el trabajo es supremamente crítico, ¿cierto? Digamos, estas estadísticas que yo te pongo acá, las tomé de la página de la OIT. Entonces, por ejemplo, dice que un trabajador muere por causa de un accidente laboral o una enfermedad profesional. O sea, es una cosa pues terrible, ¿cierto? Entonces, estas estadísticas, y mira esta, a ver, tú estás en Guatemala, ¿cierto? Sí, estoy en Guatemala. Bueno, entonces, pues digamos que eres de los privilegiados que no están en esta lista de los países con más accidentes por cada 100.000 trabajadores, pero mira, por ejemplo, cómo está Costa Rica. O sea, Costa Rica tiene 9.421 trabajadores por cada 100.000 trabajadores con accidentes de trabajo. Entonces, con base en estas estadísticas es que la OIT vive supremamente pendiente de que estos sistemas de seguridad y salud en el trabajo, las organizaciones los implementen de verdad, o sea, no en el papel, sino realmente para proteger a los trabajadores, ¿cierto? Sí, bueno, me llama la atención bastante que pues puede ser bueno y puede ser malo, ¿verdad? Bueno en el tema que lo estemos detectando y malo en el caso de que Guatemala no esté reportando bien, ¿verdad? Puede ser, puede pasar. Puede pasar que haya países donde no se está haciendo un reporte adecuado de accidentes. Hace poco leí un artículo que dice que en Qatar, donde están haciendo todos los escenarios deportivos para el Mundial de Fútbol, hay muchísimos accidentes laborales todos los días. Muchísimos porque ellos están trabajando con puros inmigrantes. Y mira, por ejemplo, que aquí en Qatar no aparece. Entonces, no. tal vez puede ser que no se está haciendo un adecuado reporte de esos accidentes de trabajo. Muy bien. Hablando de OSAS 18001, ¿tú conociste OSAS 18001? Sí. Muy poco. Yo conocí la 45001, ¿verdad? 2018, no fui para atrás, pero sí me gustaría hacer la relación. Ok, bueno. Entonces, mira, OSAS 18001, como tú puedes ver, no es ISO 18001. ISO como organización internacional no tenía norma de seguridad y salud en el trabajo. Esta norma de seguridad y salud en el trabajo la manejaba una organización independiente que es OSAS, que es
exclusivamente para ese tema de seguridad y salud. Entonces, en esa norma, por allá en 2007, teníamos un esquema, que es este que vemos acá, que está en el video pues, que les explica el ingeniero Alberto, donde tenemos que hay unos objetivos estratégicos de la organización y unos requisitos legales asociados al sistema de seguridad y salud en el trabajo, a partir de los cuales definimos las actividades, los productos y los servicios que van a estar enmarcados dentro del sistema de seguridad y salud en el trabajo. El ideal sería que en ese sistema de gestión estuviera todo, todas las actividades, todos los productos, todos los servicios, todas las sedes. Pues eso sería el ideal, ¿cierto? Sobre todo cuando estamos hablando del cumplimiento de requisitos legales. No sé en Guatemala cómo es la normativa con respecto a ese tema. ¿Es obligatorio tener sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Sí, de alguna manera hay un acuerdo que se llama Acuerdo Gubernativo 229, 2014, 229-2014, que fue reformado en el 2016. Entonces, te dice muchos debe, que al final de cuentas te obliga a tener un sistema de gestión interno, ¿verdad? Ok. Sí, así es acá en Colombia también, es obligatorio por ley tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, digamos que esa ya es una base muy importante para las organizaciones porque como tienen que cumplir con la ley, pues hay muchas tareas que ya tienen que hacer, ¿cierto? Muy Cierto. bien. A partir de esas actividades, productos y servicios, entonces identifican los peligros y los riesgos para las personas. Esta parte es súper clave. Los peligros y los riesgos para las personas, es decir, los peligros que hacen que una persona pueda tener una caída al mismo nivel o una caída a diferente nivel o que le caiga un objeto en la cabeza o lo que tú decías ahora del daño por ruido o bueno, se identifican esos peligros asociados con esas actividades y cuáles de esos peligros pueden generar riesgos. Entonces, el riesgo se genera a partir del peligro. Entonces, por decir algo, una superficie mojada es un peligro. ¿Por qué? El riesgo es que haya una caída al mismo nivel. ¿Sí? Muy bien. Sí. Resulta que no todos los riesgos son iguales. Estamos hablando de los riesgos para las personas. No todos los riesgos son iguales. Entonces, ¿de qué dependen? De la probabilidad del riesgo y del impacto del riesgo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la probabilidad de que una persona se caiga al mismo nivel en una superficie mojada, la probabilidad es muy alta. El impacto, pues más o menos, ¿cierto? El Músculo golpe, esquelético o osteomuscular, ¿verdad? Podría el ser. golpe puede ser muy fuerte, pero más o menos. Pero si una persona se cae de un cuarto piso, pues el impacto es, Fatalidad, ¿verdad? ¿cierto? Sí, Es posible que el cuarto piso sea menos probable si tiene el arnés puesto y todas estas cosas, pero si finalmente se cae, el impacto es altísimo. Entonces, en términos de la probabilidad y el impacto, se valora ese riesgo para determinar cuáles son esos riesgos más significativos y establecerles controles. Preferiblemente controles preventivos. No esperar a que el personaje se caiga o se golpee para hacer algo, sino controles preventivos. Esto es lo que tenía OSAS 18001 y esto mismo tiene ISO 45001. ¿Cuál es la diferencia? Que ISO 45001 tiene un enfoque más estratégico. ISO 45001 te dice el tema de seguridad y salud en el trabajo es un tema estratégico para la organización. Eso no es un tema solamente operativo, no es un tema de señalizar y ya, no es un tema de entregar elementos de protección y ya, no, eso es un tema estratégico y usted lo tiene que concebir como estratégico, ¿sí? Entonces, como existen unas metas estratégicas relacionadas con seguridad y salud en el trabajo, entonces pueden suceder cosas que no permitan que se logren esas metas estratégicas. Te voy a poner un ejemplo.
una de las metas estratégicas relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo es disminuir el ausentismo. ¿Por qué? Pues porque cuando hay ausentismo tú le tienes que pagar a una persona que no está trabajando. Pues, Sí, sí, no está, ¿verdad? Al fin, y realmente, alguien más se va a sobrecargar con más trabajo, además, o si no ponen a alguien provisional que no tiene la experiencia, porque no tiene la muchas veces, muchas veces yo me he dado cuenta que la mayoría de incidentes, porque solo incidentes se habla en la ISO 45, ¿verdad? Nada más incidentes se la llama. eh, la mayoría de veces son personas que no tienen los 6 meses de estar trabajando, ¿verdad? Entonces, en el factor de experiencia, tal vez no ni en la educación ni en la formación, sino que en la experiencia. Ujú. Exacto. Entonces, por ejemplo, tú quieres disminuir el ausentismo por diferentes razones. Una, pues porque las personas te importan y tú quieres que no tengan que incapacitarse, pero también porque cuando una persona se incapacita, tú le tienes que pagar, tienes que poner a una persona sin experiencia, eso te puede afectar los procesos operativos, o sea, no solamente sufre la persona, cuando hay un incidente, no solamente hay una afectación para la persona, también hay una afectación para la organización, ¿sí? Sí. Un ejemplo, mm, hace poco me estaban haciendo auditoría en una organización que yo asesoro en términos de seguridad y salud en el trabajo. Y entonces la auditora dijo, bueno, vamos a ver dónde están los trabajadores. Y cuando llegaron, los trabajadores estaban pintando un muro altísimo y estaban sin arnés, o sea, no tenían absolutamente ningún elemento de protección, ni siquiera sabiendo que había auditoría, pues se pusieron juiciosos. Bueno, entonces, ¿hay un riesgo para las personas? Claro, si la persona se cae, pues el accidente puede ser muy fuerte, puede tener un impacto muy fuerte. Pero además hay un riesgo ahí para la organización. ¿Por qué? Porque si esa persona se cae, entonces puede haber una demanda para la organización. Eso le puede costar mucho dinero a la organización, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué contempla ISO 45001? Contempla que hay dos tipos de riesgos. Hay unos riesgos para las personas y hay otros riesgos para la organización. ¿Cuál es el problema? Que en los dos casos usa la palabra riesgo. Entonces, eso confunde un poquito. Entonces, hay peligros y riesgos. Cuando dice peligros y riesgos, es para las personas. Y cuando dice riesgos y oportunidades, es para la organización. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay aquí en estos cuadritos anaranjaditos? Eso que tiene que ver con riesgos y oportunidades, Para la empresa, ¿verdad? que son para la organización, ¿cierto? Para el sistema de gestión, para la empresa. Entonces, ese, digamos, es uno de los grandes cambios que tiene 45001 con respecto a 18001. En 18001 no hablábamos de esos riesgos para la organización, solamente hablábamos de los riesgos para las personas. Correcto. Entonces, lo que tú me decías ahorita, ¿cómo es la calificación de los riesgos? En ambos casos, los riesgos deberían calificarse, pero es posible que los criterios sean distintos para calificar uno y para calificar el otro, porque no es lo mismo el impacto para la organización que el impacto para una persona. No. Es posible que haya un impacto para la organización que en términos de presupuesto, por el tamaño de la organización, no sea tan grave, pero que en términos del daño para la persona sea catastrófico. Entonces, no es prudente tener los mismos criterios para valorar los dos tipos de riesgos. El ideal es tenerlos separaditos. Entonces, tener los riesgos, de los peligros y riesgos para las personas puede ser en una matriz. Allá la manejamos por actividades, teniendo en cuenta las actividades rutinarias y no rutinarias, las que son de emergencia, y vamos a calificar, digamos, teniendo en cuenta varias cosas. Una, qué tan probable es que se presente. Por ejemplo, qué tantas veces tenemos que realizar esa actividad. Entonces, si yo tengo dentro de mi matriz de peligros y riesgos
una actividad asociada a trabajos en espacios confinados. Pero esa actividad de espacios confinados yo solamente la hago una vez cada 6 meses, que es lavar un tanque, pero lo hago solamente una vez cada 6 meses. Pues la probabilidad es bajita. Es posible que el impacto sea alto. Si el personaje se me queda ya metido dentro del tanque, pues el impacto es alto. Pero la probabilidad es muy bajita porque la actividad se realiza muy poquito. ¿Qué más hay que tener en cuenta? Por ejemplo, ¿cuántas personas realizan esa actividad? Porque si yo tengo una empresa con 300 empleados y solamente 2 personas realizan ese trabajo, pues digamos que la probabilidad es aún más bajita. Y si nos vamos al detalle, le metemos horas hombre, también va. Exactamente. Entonces, yo puedo tener diferentes criterios para calificar ese riesgo en términos de qué tantas personas están relacionadas con esa actividad, cada cuánto se hace, horas hombre, el impacto, si ya se ha presentado antes o no. Mm, Aquí en Colombia tenemos un documento que se llama la GTC 45. La GTC ¿Cómo? 45, dime. Perdón, ¿cómo es? GTC, Guía Técnica Colombiana. GTC 45. 45. La GTC 45 te da lineamientos acerca de cómo calificar peligros y riesgos de seguridad y salud en el trabajo. Esa sí te dice cómo. Ese está ahí. Esa sí te dice cómo. Yo creo que la consigues en internet. Entonces, esa te dice cómo calificar. Diferente a lo que pasa con los riesgos y oportunidades que son para la organización, porque ahí los criterios van a ser distintos. Ahí es posible que yo tenga en cuenta cuántas veces se desarrolla la actividad, pero no necesariamente cuántas personas la ejecutan, porque ahí ya no estoy pensando en el daño para las personas, estoy pensando es en la organización. Y es posible que ahí yo tenga muy en cuenta el tema presupuestal. ¿Qué tanto me va a afectar este tema en términos de dinero a la organización? Sí. ¿Sí? Mantener las operaciones, por ejemplo, ¿verdad? Por temas de Ujú. demandas. En la revisión por la dirección, tal vez ahí ver los temas de presupuestos y de necesidades para proyectos de salud y seguridad en el trabajo, ¿verdad? Ajá. Entonces, por ejemplo, un riesgo que me represente a mí el cierre de las operaciones. Te voy a poner un ejemplo, un accidente mortal. Terrible, un accidente mortal, la persona, muy importante, la persona, sí, pero para la organización también representa un riesgo grandísimo. Sí. ¿Por qué? Porque tengo que cerrar las instalaciones hasta hacer la investigación del accidente. Tengo que parar operación hasta que se haga la investigación del accidente. Y eso puede tomar varios días. Entonces le puede costar a la organización muchísimo dinero. Entonces lo mejor en ese caso es tener los peligros y riesgos para las personas y los riesgos y oportunidades para la organización separados y con criterios de valoración diferentes. Ahora, entre riesgos y oportunidades, también los criterios de valoración son diferentes. No es lo mismo un riesgo y una oportunidad. Yo puedo decir que si un riesgo se materializa es catastrófico, pero no puedo decir que si una oportunidad se materializa es catastrófico. No. No, no. Para que tenga la calificación más alta la oportunidad, entonces no es porque sea catastrófico, sino porque es lo mejor que le puede pasar a la organización. Entonces también sería bueno tener unos criterios específicos que me digan cómo calificar esas oportunidades. ¿Sí? Sí. Bueno, mira, la norma ISO 45000 reemplaza completamente la 18001, ¿cierto? Cierto. A partir del 30 de septiembre de 2021
ya las organizaciones que tienen certificado con 18001, ese certificado pierde vigencia. Entonces, necesariamente, si la organización quiere seguir certificada, pues se tiene que pasar a 45001. Sí, que para eso existió una brecha de tiempo que por COVID también alargaron, ¿verdad? Usualmente, exactamente. Usualmente esa brecha es de 3 años. Se suponía que entonces quedaba hasta el 12 de marzo de 2021, pero entonces como este tema de COVID se aplazó 6 meses, entonces por eso nos vamos hasta septiembre, ¿sí? Pero después del 30 de septiembre ya la certificación con 18001 no vale, entonces nos tenemos que pasar. Ahora, como decíamos acá, si yo tengo un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo implementado con este esquema, ¿qué tengo que hacer? Concentrarme en las cosas que son adicionales en 45001. ¿Qué es lo que pasa? Que hay unas cosas que son de fondo. Hay cosas que son de forma. Yo puedo coger mi matriz de peligros y riesgos y agregarle algunas cositas y bueno, y eso puede ser de forma, pero hay otras que son de fondo. Entonces, por ejemplo, lo que yo te decía, el carácter estratégico del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Tú con OSAS 18001 podías verificar los objetivos de seguridad y salud en el trabajo independiente del resto de los objetivos de la organización y estaba bien. Ya no puedes hacer eso. Ahora Ya está alineado con los objetivos de la organización. tiene que estar alineado con los objetivos estratégicos de la organización. ¿Sí? Sí. Entonces ahí pues hay unas cositas de fondo que vamos a tener que resolver. Entonces, por ejemplo, hay cosas que están en la norma y que siempre han estado ahí. Entonces, por ejemplo, siempre hemos tenido que tener definido el alcance, siempre hemos tenido que implementar el sistema, política, roles y responsabilidades. Estas son cosas que siempre han estado en la norma, pero hay otras que no estaban o que tienen algunos elementos adicionales. Entonces, por ejemplo, comprensión de la organización y su contexto. En OSAS 18001 no nos hablaba de que teníamos que hacer un análisis de contexto. Ahí va quiénes son nuestros stakeholders, las entradas, las salidas, las partes interesadas. Exacto, en 4.2 están las partes interesadas, que 45001 me habla de los trabajadores y otras partes interesadas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, supongamos que tú tienes sistema de gestión de calidad con ISO 9001, implementaste 14, tienes tu análisis de contexto. Si tú vas a implementar 45, igual tienes que revisar el análisis de contexto, igual tienes que revisar las partes interesadas para que no se te vaya a quedar nada por fuera. O sea, Y al revisar, perdón, profe, al revisarlo hay que ver de contexto político, ecológico, social, no recuerdo todo. cuál era, todo, Y mira, económico. claro, y mira que también me habla de contexto interno. Y si yo, por ejemplo, tengo dentro de mi organización un sindicato, entonces las necesidades de esa parte interesada son fundamentales y las voy a tener que analizar. Y voy a tener que analizar eso también dentro de mi análisis de contexto, porque es posible que estemos en una época de muy buenas relaciones con el sindicato o de no tan buenas relaciones con el sindicato. Eso habrá que analizarlo pues en su momento, ¿cierto? En la parte de liderazgo y compromiso, por ejemplo, ¿qué hay nuevo? Lo que decíamos ahorita, la política y los objetivos tienen que estar alineados al direccionamiento estratégico. Entonces, yo no puedo desligar eso. Y me dice que mi sistema de seguridad y salud en el trabajo tiene que estar metido dentro de los procesos del negocio. O sea, todos los procesos. Antes uno hacía una auditoría y le decían, no, pues, si usted quiere saber cuáles son mis riesgos, pregúntele al de seguridad y salud en el trabajo. Sí, ¿Sí? ahora tiene que estar regado en todas las áreas y todo Vaya a tiene que estar. preguntarle al CISO. Ajá. No, usted ya no puede mandar a que le pregunten a otra persona, usted tiene que saber cuáles son sus riesgos, usted Sí, tiene que saber cuáles son los controles para sus riesgos, ¿cierto? sí.
Está este tema de consulta y participación de los trabajadores, que es súper importante. Súper importante porque vamos a ver que hay muchos requisitos asociados con consulta y participación. En el 6, pues está todo el tema de riesgos y oportunidades, lo que decíamos ahorita, que cuando me habla de riesgos y oportunidades son para la organización. Entonces, no es solamente peligros y riesgos, sino también los de la organización. Se amplía un poquito el tema de toma de conciencia, que esa es la clave de este sistema de gestión. Es el corazón de este sistema de gestión. Si la gente no toma conciencia, no somos capaces de implementar. No podemos. Sí, porque, digamos, no, ellos no van a asumir el rol de ponerse la camisola, de cuidarse, ¿verdad? O sea, no, ellos tienen que estar bien conscientes, tienen que saber los peligros y riesgos a los que están expuestos día a día. Exacto. Y, por ejemplo, hay personas que dicen, no, pero es que eso a mí nunca me ha pasado y nunca me va a pasar. Yo no me pongo los guantes porque yo nunca me he lastimado la mano y nunca me va a pasar. O yo no me pongo las gafas porque nunca me ha brincado una chispa de la soldadura y nunca me va a pasar. Ahí es donde están los accidentes, ¿cierto? Muy bien. En planificación y control operacional también digamos que se amplió un poquito todo el tema del trabajo con los contratistas. ¿Por qué? Porque resulta que este sistema de gestión no es solamente para mis trabajadores, es para mis trabajadores, los contratistas, los trabajadores de los contratistas, los visitantes, o sea, es todas las personas. Sí. En este caso, tiene que ver con el alcance, ¿verdad? De lo que esté certificado. Si sabemos que es locativo, digamos, mis instalaciones están certificadas, entonces si tengo contratistas ahí y tengo visitantes, soy responsable, o sea, sí van a ser parte del sistema de gestión. Lo que yo no puedo hacer es escribir en el alcance que voy a sacar a los contratistas y a los visitantes. No, no se puede. No puedo. Porque si yo digo que estoy certificando la planta de, no sé, de Ciudad de Guatemala, ¿sí? ¿Se llama así? Okay. Sí. Que estoy certificando esa planta, entonces es la planta con todo. La planta con los trabajadores, con los contratistas, con los visitantes, con todos los procesos, o sea, todo. ¿Sí? Tal vez no explícito, pero sí, o sea, al final de cuentas sí son parte de. Claro, porque tú en el alcance lo que haces es que describes las actividades o los productos y los servicios y el lugar. Y también a las cuestiones a las que tengo control, ¿verdad? O sobre las que puedes tener influencia. Sí. Eso es una cosa muy importante que lo vimos en la sesión del jueves pasado. Porque Mercedes me decía eso, sobre las que puedo tener control, sobre las que puedes tener control o sobre las que puedes ejercer influencia. Entonces, hay cosas que son del contratista sobre las que tú no tienes todo el control, pero puedes ejercer influencia. ¿Sí? Te voy a poner un ejemplo. El contratista debe pagar mensualmente un dinero para que su personal esté afiliado al sistema de riesgos laborales. ¿Sí? Entonces, tú no vas a ir a hacer el pago, pero tú le exiges al contratista el pago para el proceso contractual. Entonces, tú no lo estás haciendo, tú no lo estás haciendo de manera directa, pero ejerces influencia sobre eso. Sí, digamos que en términos y condiciones de contratación podría ir el asunto, ¿verdad? De pedirles que estén asegurados, la aseguranza, por ejemplo. Claro, porque tú debes ejercer esa influencia sobre el contratista. Bueno, Correcto. en la revisión por la dirección, pues se agregan algunos elementos que no estaban en 18.001, por ejemplo, el tema del contexto, por ejemplo, el tema de riesgos y oportunidades, pues esas cosas que son adicionales acá, pues nos tienen que aparecer adicionales en la revisión por la dirección. Y tú decías ahora una cosa muy importante, en 45.001 solamente me habla de incidentes, Sí. no me habla de incidentes y accidentes. Ni de cuasis tampoco, o sea. No, pero es un tema de terminología. Regálame 2 segundos, voy a encenderlos. Dale. Pero es un tema de la terminología. ¿Y por qué sucede esto? Porque en los diferentes países
los términos se manejan diferente. Entonces, hay países donde solo se llama incidente. Hay países donde se llama incidente, accidente, cuasi accidente. Hay otros donde es incidente, accidente, ¿cierto? Entonces, O dependiendo la severidad, también le dan el apellido al. exacto. Sí. Entonces, ¿qué es lo que nos dice 45001? Mire, usted defina esa clasificación. O sea, en la norma se llama incidente, pero usted en su sistema de gestión, usted lo puede llamar como usted quiera. Usted puede decir, en la norma se llama incidente, pero nosotros tenemos esta clasificación. Entonces, incidente, cuasi accidente y accidente. Y se llama incidente cuando pasa esto, y se llama cuasi cuando es esto, y se llama accidente cuando es esto. No pasa nada, no hay ningún problema. La organización puede hacer ese tipo de ajustes en la terminología. Eso es aplicable a todos los sistemas de gestión. ¿Listo? Listo. Para que lo tengamos en cuenta. A ver. Se mueve. Qué bacán esta diapositiva. Allá. Ok. Ok, listo. Entonces, estos factores de éxito están descritos en 45001 y entonces, pues quiero como recordarte algunos que son supremamente importantes. Uno, por ejemplo, es el liderazgo. Si no hay liderazgo, no hay forma de que este sistema sea exitoso. Pasa mucho en los simulacros de evacuación, por ejemplo, que los jefes están en reunión y dicen, ay, no, no salgan, que eso es un simulacro. Sigamos aquí en la reunión. Entonces las personas, eso es lo que perciben, que el sistema no es importante. Si no es importante para el jefe, pues no es importante para nadie más, ¿cierto? Cierto. Lo que decíamos ahorita, una cultura organizacional, o sea, esto es de las personas, pero también toda la organización tiene que estar como en esa sinergia de que tenemos que buscar la salud de las personas, la seguridad, todo eso. En la medida en que la política y los objetivos están alineados con el direccionamiento estratégico, entonces, claro, a la alta dirección le va a interesar conocer los resultados de este sistema de gestión y se van a poder tomar unas decisiones más profundas y más interesantes pues para el desarrollo de este sistema. El tema de riesgos y oportunidades. A veces se nos olvidan las oportunidades. Pensamos en riesgos y entonces desarrollamos el tema de riesgos, pero se nos olvidan las oportunidades. Esto pasa mucho en auditoría, que uno pregunta por las oportunidades y dice, no, pero yo tengo riesgos y yo identifiqué mis riesgos. Pues sí, pero ¿y las oportunidades? Las oportunidades hay que aprovecharlas. Hay que hacer una evaluación continua del desempeño del sistema de gestión. Y acá hay una cosa clave y es que desempeño es un resultado medible. Entonces, Sí, por ahí en el taller vi un ejemplo, ¿verdad? Que podemos ahí hablarlo rápidamente, en el caso, ¿verdad? El auditor deliberó de que estaba conforme porque se estaba midiendo el nivel de cumplimiento. Entonces se hicieron dos KPIs ahí, que el número de requisitos legales requisitos legales efectivos, ejecutados, entonces daba 0, entonces, pero eso realmente no mide, no está midiendo objetivamente los eso no mide resultados. el desempeño. Eso no mide el desempeño y menos en seguridad y salud en el trabajo. Sí. Cuando hablamos de cuáles son los resultados que esperamos en seguridad y salud en el trabajo, pues cumplir los requisitos legales es una cosa básica, o sea. Es una obligación, incluso ni debería estar ajá, sí. Si la medimos es como por tener una medición ahí de ese objetivo, pero en realidad eso ni siquiera se debería medir porque eso es una cosa básica. Sí. Pero cuando hablamos del desempeño, entonces tenemos que hablar de reducción de accidentes, de disminución del ausentismo, ¿sí? Del mejoramiento de las condiciones de salud de las personas, ese tipo de cosas.
por ejemplo, de migrar de sustitución a eliminación o de EPP a la jerarquía de los controles, ¿verdad? Por ejemplo, claro, Sí. que tú a través de tus controles puedas cambiar la calificación del riesgo. Es que tú puedes cambiar la calificación del riesgo. Cuando tú haces una primera calificación y después vas a hacer seguimiento, tú puedes decir, con los controles que yo he implementado, he reducido la probabilidad. Sí, es medible, ¿verdad? O sea, al final ese sí es bien. Claro, pues si tú tienes una escala para calificar la probabilidad, tú puedes disminuir ese valor y entonces al final el nivel de riesgo te va a dar más bajito. Y tú podrías medir qué tanto estás disminuyendo ese nivel de riesgo de una medición inicial a una medición posterior. Entonces, eso también es medible, ¿cierto? Sí, Mira, aquí, por ejemplo, yo les hice énfasis en varias cositas. El tema de consulta y participación. Entonces, consulta es cuando yo pregunto. Entonces, yo le pregunto a las personas qué opinan. Pero cuando hablo de participación, es porque ellos participan, como su nombre lo indica, en la toma de una decisión. ¿Sí? Esto parece demasiado obvio, pero créeme que no lo es tanto. Y te voy a decir por qué no es tan obvio. Porque resulta que la norma me dice que consulta se debe ver en todos estos temas y participación se debe ver en todos estos temas. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que cuando tú vas a revisar, por ejemplo, política de seguridad y salud en el trabajo, tú deberías auditar cómo le preguntaron a las personas, cómo hicieron el ejercicio de consulta. hicieron una encuesta, se hicieron, no sé. ¿Cómo fue el ejercicio de consulta? O sea, en la norma no dice que tú tengas que dar una evidencia documentada de eso, pero ¿cómo fue la consulta? No, es que la política la escribió el coordinador del sistema de seguridad y salud en el trabajo allá solito en su oficina. Entonces no cumple. Y si fue el comité paritario, pues va a ser una parte que representa al trabajador, ¿verdad? No van a ser Puede ser, todos. claro, pero es válido, ¿cierto? O Sí, sea, es un representante. en la medida en que sea real que se les hizo consulta. Sí, Entonces, casi que consulta y participación hay que auditarlo durante todo el recorrido del sistema de gestión en cada uno de estos puntos que están acá. Entonces, no es solamente una pregunta ya de consulta y participación donde yo le digo al coordinador del sistema, bueno, ¿y cuáles son los mecanismos de consulta y participación? Y entonces él me dice, el comité paritario. Y yo digo, ah, ok, listo, cumple. Check, sigamos. No, porque yo tengo que revisar que efectivamente en cada uno de estos puntos se dio o consulta o participación según aplique. sí. ¿Sí? Sí, a mí es el ejemplo que más rápido se me viene a la cabeza, porque cuando hemos tenido un incidente se presenta y está la parte del trabajador y él dice, sí, yo pienso que fue por esto, ¿verdad? Yo considero que, pues, por ejemplo, un resbalón fue porque las botas no tienen mucho agarre, entonces sí, ese es como el ejemplo que se me viene, pero de pronto hay muchos mejores más, ¿verdad? No, y es súper importante en ese caso contar con los trabajadores, entre otras cosas porque también el trabajador que estaba al ladito, yo vi que pasó esto. Sí, Nosotros ya llevamos varios días diciendo que quitaran ese elemento de ahí. O sea, todas esas cosas hay que preguntarle al trabajador porque es que uno no está en todos los puntos de la planta todo el tiempo. o lo otro que se me viene son los tableros, ¿verdad? Que si incluso si uno quiere guardar un anonimato, ellos solo escriben ahí una condición o un acto inseguro o no sé, o algo relevante, ¿verdad? Para SST. Entonces ahí tal vez sí se debería la participación, porque se está dejando ahí a discreción, o un buzón podría ser, o un SharePoint a los que tendrían acceso. Bueno, yo creo que por ahí podría ir. Súper interesante todas esas cosas que ellos te vayan contando, pero también que te muestren que realmente funciona. Sí, Porque ya yo tengo allá el tablero, ok, camine, miremos qué está escrito en el tablero y en el tablero no está escrito nada, pues entonces, ¿cómo estamos haciendo para que las personas realmente participen? ¿Cierto? que estén motivadas a participar, ¿verdad? Claro, muy bien.
Aquí, por ejemplo, hay aquí tenemos unos ejemplos de riesgos y otros ejemplos de oportunidades para el sistema. Entonces, no para las personas, sino para el sistema. Entonces, por decir algo, si nosotros incumplimos un requisito legal, pues es posible que el trabajador no le pase nada por eso. O sea, el trabajador no se va a caer, el trabajador no se va a cortar, no le va a pasar ninguna de esas cosas, pero puede haber unas multas para la organización, ¿cierto? Lo que decíamos ahora, el aumento del ausentismo me puede afectar los procesos productivos. Ahí hay un riesgo. Si hay un cambio en el medio ambiente, por ejemplo, una temporada de lluvias que no estábamos esperando y que me está afectando la capacidad para responder ante las emergencias, la carretera por la que se supone que llegan las ambulancias está cerrada. Entonces, ahí hay un riesgo para la organización, no solamente para las personas, también para la organización. Con este tema de las capacitaciones online, hay oportunidades, claro, porque le puedo dar capacitación a personas, a más personas o a personas que no están en el sitio o lo que sea, pero también hay riesgos de que las personas no entiendan lo mismo, de que no logren los objetivos de aprendizaje en esas personas, ¿sí? Entonces, el sistema me permite la identificación de riesgos, pero también de oportunidades. Yo en mis inspecciones puedo encontrar oportunidades de mejoramiento, cambios que se pueden hacer de manera planificada, cosas que las puedo hacer con tiempo sin necesidad de que sean a las carreras una emergencia, ¿sí? Entonces, eso no es fácil. En las organizaciones se confunden y entonces dice, es que como riesgos para las personas, entonces yo solamente identifiqué riesgos para las personas y llegamos a hacer auditoría y decimos, bueno, ¿y los riesgos para el sistema de gestión qué? Entonces, aquí hay a veces un vacío en las organizaciones. También te decía yo hace ratico que uno de las modificaciones es con el tema de los contratistas, porque se enfatiza mucho el trabajo con los contratistas en lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo. No podemos asumir que porque el contratista tiene sistema de seguridad y salud en el trabajo, entonces él se cuida solito. No podemos hacer eso. Tenemos que definir unos controles y tenemos que estar haciéndole acompañamiento permanente para que él cumpla con esos requisitos que debe cumplir de seguridad y salud en el trabajo. Y hay que tener en cuenta que esos controles cuestan dinero. Yo no le puedo pedir al contratista que me mantenga un precio si yo le estoy aumentando los controles de seguridad y salud en el trabajo. Claro, sí, digamos, pues en la realidad de los países, por ejemplo, exigir un responsable SST a la empresa contratista a veces es difícil, ¿verdad? Pongo el ejemplo de una empresa de jardinería que a lo mejor solo va a llegar 1 a 2 personas, entonces se opta por asumir el riesgo de estar acompañándolo, de verle sus controles directamente, ¿verdad? Pero no sé qué tan factible sea. Sí, pero por ejemplo porque mira la primera actividad dice clasificar a los contratistas según su nivel de riesgo. Entonces, es posible que para el que te vaya a hacer actividades de jardinería no sea necesario, pero el que te vaya a hacer un trabajo en alturas lo tiene que tener. Es irremediable por el nivel de riesgo. O si Sí. te van a hacer trabajos en un espacio confinado, no hay nada que hacer, es irremediable. ¿Sí? Incluso en mi experiencia, yo te podría decir que cuando hemos hecho trabajos de espacios confinados, por ejemplo, la perforación de un pozo, ¿verdad? Sí se tiene hasta incluso una unidad de paramédicos ahí, se tiene oxígeno, se tiene un plan de rescate, o sea, como tú dices, es una vez a cada 2 años, pero cuando toca se pone todos los controles, ¿verdad? Claro. Pero entonces, como te digo, la primera actividad es clasificar a los contratistas según su nivel de riesgo. No todos los contratistas te van a exigir lo mismo. Si tú tienes un contratista que te va a desarrollar unas actividades en una oficina, pues de pronto él no necesita que tú, pues que te ponga un responsable de SST. No, pues tú tienes ahí el contratista y ya, ¿cierto? Cierto. Bueno,
Aquí les incluí unos ejemplos de indicadores de seguridad y salud en el trabajo, por lo que decíamos ahorita. Realmente el desempeño en seguridad y salud en el trabajo no es actividades ejecutadas sobre programadas, porque yo puedo hacer todas las actividades que tenía programadas y aún así que me aumenten los accidentes de trabajo. Sí, Yo puedo hacer todas las actividades y que las personas se me enfermen y no vengan a trabajar. sí, está muy, muy interesante. Yo te podría decir que tal vez el que más conozco, el que es el que está multiplicado por una constante, pero nosotros le llamamos Recordable Incident Rate, que es 200,000 por el número de incidentes partido de las horas hombre, pero ese 200,000 creo que fue tomado de las OSHAs, ¿verdad? Ya no Sí, se usa más. sí, sí. Ujú. Tu esposa cambió las constantes. Ellos tienen todos sus indicadores en la página y de ahí se pueden bajar, pues sí, de ahí se pueden tomar. Pero entonces esto es más bien como para ejemplificar lo que te decía ahorita. Los indicadores de desempeño están más relacionados con esto, con los accidentes, con las enfermedades, con el ausentismo. Eso más bien es desempeño en seguridad y salud en el trabajo, no tanto actividades ejecutadas sobre programadas. Eso también se puede medir, claro, eso se puede Sí, medir, sí, sí, pero, se puede. pero O, está po- más complicado esto. o podría ser, digamos, número de reportes reportados versus número de reportes atendidos, ¿verdad? Podría ser Reportados a tiempo con respecto a los atendidos, sí, ajá, claro. podría ser También. un medible, porque al final, Pero tiene que ser 100. sí, Porque tú no puedes hacer reportes de accidente de trabajo por fuera del tiempo que está establecido no, en la ley. no, son, ¿qué? 2, 3 días en el caso de nosotros. Pero aquí son 2 días, son 48 horas. Sí, Entonces, a esas cosas tú le puedes hacer seguimiento y está muy bien. Pero hay cosas a las que les tienes que hacer medición para poder hacer análisis objetivo de cómo vamos, de medir en el tiempo y hacer una gráfica de todos los meses donde tú digas, aquí está aumentando, aquí ha bajado, aquí porque aumentó, aquí, por ejemplo, disminuyeron los accidentes de trabajo, pero aumentaron las enfermedades comunes porque las personas pues están trabajando desde su casa, entonces pues no ya no tienen lo reportan o pero lo pasan en su casa, ¿no? sí, si les dio una gripa, pues, pues están en su casa, pero no se reporta nada, bueno, ese tipo de cosas. Ok. Y esto es al final como la diferencia entre incidentes, no conformidades y acciones correctivas. O sea, un incidente es caerse al mismo nivel, por ejemplo, pero una no conformidad es un equipo de protección que no funciona adecuadamente. Entonces, mira que los incidentes están relacionados con las personas. Sí, Las no conformidades con los sistemas. Ahora, si ya en esa clasificación de incidentes, lo que tú decías, si yo la quiero poner unos más críticos que otros, etcétera, pues entonces pues lo puedo hacer y le pongo los nombres como funcione mejor para mí, ¿sí? Según mi normativa y según lo que me aplique, ok. Pero para ¿sí? fines de la 45, usar incidentes está bien, ¿verdad? O sea, creo Sí, que sí, claro, no, claro. Pero si tú la quieres implementar en tu organización, es bueno que ustedes clarifiquen qué es cada cosa. Por si en algún momento tienen que hacer un reporte y en el reporte tiene que decir accidente, entonces, ¿qué va a pasar con mis estadísticas? Eso sí, cómo me va tengo que, a impactar tengo que mi traducir, gestión. tendría que traducirlo a incidentes o convivir con dos sistemas, ¿verdad? Al final es el camino que se debería decidir, ¿verdad? Pero sabes una cosa, no tiene sentido tener dos sistemas. ¿Para qué tener dos sistemas? Sí, no, Tu la verdad, sistema es uno solo, es el sistema de tu vida real, ¿sí? sí. Ujú. Bueno, Eh, ¿cómo te parece el trabajo que hicimos? Bien, ¿Tienes súper. alguna otra duda? ¿Necesitas algo más? Súper, súper, nada más una consulta. Los talleres, pues yo los he enviado, lo único que me falta es el último de
de la ISO 45, que es detectar la información documentada vamos a ver, la de los registros, que es mantener y conservar. Es el último que me falta. Documentos, no, ¿Perdón? pero enviaste el de 14.000. Enviaste el de ambiente 14.001. Sí, el de ambiente lo envié ayer. Los otros sí los había enviado antes, incluso el primer taller de la 45 lo envié hace días, que tú me contestaste, ¿verdad? Que sí está bien mi criterio, pero que profundizara en cabal en lo de riesgo y peligro. Ok, listo. En este momento voy a detener la grabación. ¿Listo? Listo, listo.